Todos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy felices, muy contentos de estar nuevamente después del verano, después del parón vacacional, de estar de nuevo aquí presentando un webinar. Ya vemos y se puede ver por cómo fluye el chat que la sesión de hoy ha capturado el interés de muchas personas, así que hay mucha gente conectada hoy. Vemos el título, sabemos todos que vamos a hablar hoy de comprensión auditiva en el aula de L. Antes de continuar, ¿se me escucha correctamente? ¿Se puede ver y escuchar correctamente? Por favor, indica algo en el chat. Sí, todo bien, perfecto. Como es habitual, y no vamos a cambiar el protocolo en ese sentido, vamos a empezar un poco diciendo cómo son las coordenadas en las que nos estamos moviendo en la actividad de hoy, en el webinar de hoy. Empezamos ahora, o sea que tratamos de hacerlo todo puntualmente. Empezamos ahora y la sesión que nos va a impartir la especialista de hoy, Susana Martín Leralta, a quien presentaremos enseguida, va a durar aproximadamente una hora. Durante esa hora te pedimos que guardes un poco la etiqueta de una comunicación, vamos a decir, respetuosa en el chat. Sí podemos usar el chat. Apreciaremos sobre todo que sean aportaciones con lo que, en cuanto a lo que se está diciendo. Es decir, que no sea... que no sea un tema, que no haya temas paralelos, sino que el chat enriquezca lo que se está diciendo en ese momento. De todos modos, la ponente de hoy, en dos o tres o varias ocasiones, pondrá preguntas y utilizará el chat como canal para que respondas a esas preguntas. Así que, en cualquier caso, queda atento a lo que nos pida y responderemos por el chat. Si en algún momento tienes una pregunta que quieres que formulemos a la ponente, a Susana Martín Leralta, en el final de la sesión, puesto que tenemos 30 minutos al final, te indicamos que debes hacerlo no a través del chat, no pongamos preguntas para el final en el chat, porque se quedan perdidas en el chat. Hazlo a través del botón de preguntas y respuestas. Si no lo has usado nunca, te pido que en este momento mires la barra de herramientas de Zoom y busques el botón preguntas y respuestas. Sea a través de ese canal, a través del cual nos vas a enviar tus preguntas para el final. Al final y durante esos 30 minutos indicados, le formularemos todas las preguntas que nos dé tiempo a formularle a la ponente de hoy, a Susana Martín Leralta. Bien, dicho eso, creo que ya podemos presentar a la ponente de hoy. Hoy con nosotros tenemos desde Madrid, conectada desde Madrid, a la doctora Susana Martín Leralta. Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Muchísimas gracias por la presentación. Encantada de estar con vosotras y con vosotros. Voy a dar cuatro pinceladas sobre tu biodata, Susana, y te pediría que cuando puedas ya actives la cámara para que podamos, ahí estás, podemos verte. Para quien no conozca todavía a Susana Martín Leralta, ella es doctora en lingüística por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Su tesis doctoral, o sorpresa, y en el ámbito de la lingüística aplicada, versaba precisamente sobre el tema de la comprensión auditiva. Fue una tesis tan importante que mereció el premio de investigación de ASELE en 2008. Actualmente está, vamos a decir, no tiene tanta ocasión de dar clases, fue raptada por la universidad, es decana en la Facultad de Lenguas y Educación en la Universidad de Nebrija, pero sí imparte clases en el máster de L. Sus líneas de investigación son el aprendizaje en destrezas comunicativas en L y también la evaluación en la competencia lingüística. Como investigadora, su línea principal es el proyecto de I+D en la emoción en el aprendizaje de español como lengua emocional y en la comunicación bilingüe, en el contexto de migración. Ese proyecto se llama Emilia 2. También dirige una línea de investigación de migraciones e internacionalización, del español en el Observatorio Nebrija de Español. Ya nos contarás qué es el Observatorio Nebrija del Español.
Y sobre la comprensión auditiva en L, ha publicado un libro, el manual didáctico que se llamaba Todo Oídos, que publicó esta casa, la editorial Difusión. Y también ha publicado diversos artículos y capítulos en obras de referencia. Es un placer que estés con nosotros, Susana. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por haberme invitado a dar este webinar. Me hace mucha ilusión porque aunque yo veo solamente los nombres de las personas y no veo las caras, pues se nota que hay mucho entusiasmo y ganas de aprender sobre la comprensión auditiva. Así que gracias por invitarme hoy a compartir y gracias a todas las personas interesadas en compartir un ratito sobre un tema que me ha ocupado y me ha preocupado tanto. Y digo esto porque primero me preocupó como aprendiz de lenguas, yo tenía auténtico pánico porque no entendía lo que escuchaba y luego decidí que me iba a ocupar de ello para que esa preocupación no la tuvieran mis alumnos aprendiendo español. Así que vamos a ver qué es esto de las nuevas respuestas a los interrogantes de siempre, porque bueno, pues todavía tenemos mucho que compartir entre todos. Como decía Sergio, hicimos el manual de Todo Oídos por allá por los años 10 del presente siglo, y es que cuando nos pusimos a hablar con la editorial Difusión sobre, bueno, pues parece que hay una necesidad de formación sobre comprensión auditiva, nos encontrábamos estas situaciones entre los profesores de L. Cuando hablábamos del tema nos decían este tipo de cosas. Susana, yo es que la comprensión auditiva no la trabajo mucho en clase porque si no, no me da tiempo a ver todos los contenidos del curso. O me decían cosas como, yo no suelo trabajarla porque hay que buscar el audio, ponerlo, reproducirlo, luego te falla la técnica y siempre pasa algo. O cuando yo terminaba de hablar, muchos me decían, eso que cuentas está muy bien, pero si hacemos así las actividades, los alumnos lo entenderían todo. Entonces, ¿qué nos encontrábamos hace unos cuantos años? Nos encontrábamos con que los profesores, por lo general, le daban menos importancia a la comprensión auditiva que a otros elementos de la didáctica del español, que la técnica nos daba un poquito de miedo, no vaya a ser que perdamos el control de la clase y perdamos mucho tiempo, y que la comprensión auditiva tiene ese punto de mito de que tiene que ser difícil, ¿no? Quizás es porque estamos acostumbrados a que los terribles listening de los exámenes no hay quien los entienda. Entonces parece que la comprensión auditiva tiene que ser no entender las cosas. Bueno, trabajamos mucho en este asunto durante unos años y ¿qué nos encontramos ahora? Pues ahora nos encontramos con otras reacciones que se deben a las nuevas circunstancias, a la nueva realidad que tenemos. Y hay muchos profesores y muchos estudiantes y muchas personas que me dicen, es que ya no necesitas comprender otra lengua para tener una reunión en un ambiente internacional. El traductor de Teams te lo pasa al español. O es que ahora ya puedes ver vídeos en cualquier idioma con subtítulos en español. Ya da igual si entiendes o no entiendes el audio. O, bueno, es que dentro de poco vamos a llevar un chip en la oreja que nos va a traducir lo que nos digan a nuestro idioma. Y luego también hay una reflexión muy interesante. Bueno, es que ahora la inteligencia artificial te prepara unos ejercicios de escucha personalizados para tus alumnos que te ahorran muchísimo tiempo y mucha energía para que tú ya te ocupes de lo importante. Entonces, ¿qué vemos con estas nuevas reacciones? Que la técnica ha llegado y nos ha puesto a todos ante un abismo de ahora ya va a cambiar todo. Bueno, la forma de escuchar a lo mejor no la va a cambiar tanto, lo que sí va a cambiar es la situación en la que escuchamos, los recursos que tenemos, pero los grandes interrogantes de cómo escuchamos, pues vamos a ver cómo los gestionamos con estas nuevas situaciones técnicas. Y seguimos viendo que sigue habiendo esa sensación de no es tan importante la comprensión auditiva, ¿no? Ya la técnica nos lo resolverá para no tener que comprender nosotros, ya nos lo resolverá la técnica. O ya la técnica nos resolverá cómo hacer las actividades para no tener que ocuparme yo de las actividades de comprensión auditiva. Entonces, vamos a volver a la importancia que tenemos. Por tanto, las reacciones han cambiado porque las situaciones han cambiado. ¿En qué punto estamos nosotros como profesores? Ahora sí os voy a pedir que en el chat me pongáis opción A o opción B. En el mundo actual en el que nos movemos, ¿qué hacemos los profesores? ¿Creéis que tenemos que excluir la comprensión auditiva de la planificación didáctica porque la técnica nos la ha dado hecha? ¿O hay algo que podamos o debamos hacer todavía como docentes? Bueno, veo que la mayoría, además sois muy rápidos, la mayoría dice B. Si la mayoría hubiera sido A, podríamos dar por zanjado aquí el seminario y charlar de cosas de otro, pero no. Tenemos la responsabilidad y sobre todo tenemos la conciencia de que hay muchas cosas que podemos y debemos hacer los docentes, ¿vale?
Se trata ni más ni menos que de abordar los interrogantes de siempre, pero con respuestas desde las nuevas circunstancias. Y los interrogantes de siempre son tres, ¿eh? Son solo tres. Primero, ¿cómo escuchan mis alumnos, mis alumnas? ¿Qué pasa por su mente cuando escuchan el español? ¿Cómo hacen para desentrañar esa madeja de sonidos ininteligibles? Es el primer gran interrogante. Segundo, ¿mis estudiantes necesitan que yo les enseñe a comprender mejor los mensajes orales o es algo que ellos por sí mismos ya pueden? Y tercero, si yo puedo intervenir de algún modo, ¿de qué modo? ¿Cómo puedo ayudarles a mejorar su comprensión para el aprendizaje de L? Porque esto es muy importante. Nosotros vamos a ayudarles a mejorar la comprensión para el aprendizaje de L, no lo perdamos de vista. Entonces, estos interrogantes necesitan respuestas desde nuevas circunstancias y estas nuevas circunstancias son pues que hemos avanzado mucho en la investigación en lingüística aplicada, en la investigación en didáctica y la nueva realidad social. Vivimos todos hiperconectados, estamos acostumbrados a la hibridez, estamos acostumbrados a consumir muchos mensajes audiovisuales asíncronos, sin interacción con el otro, en unos entornos cada vez más plurilingües y donde nuestros estudiantes y también nosotros cada vez tenemos más ocasiones de aprendizaje informal. Pero, por supuesto, las nuevas circunstancias están mediadas por la tecnología y la tecnología nos abre un reto, un abismo y grandísimas posibilidades. Nos hace accesibles muchos materiales, permite una creatividad que antes era más complicada de conseguir y sobre todo dota de una agentividad diferente a los que estamos implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos permite acceder a inputs muy diferentes. Ahora podemos conseguir a un golpe de ratón mensajes orales de distintos hablantes, niños, niñas, mujeres, hombres, adultos, de distintas variedades lingüísticas, de distintos géneros discursivos y nos permite hacer un uso didáctico diferente. Entonces ahí vamos a tener una gran aliada, pero también un gran trabajo de cómo manejarlo bien. Pero también hay una nueva circunstancia respecto a nosotras y nosotros, y es la formación del profesorado. Ahora los profesores tenemos una formación mucho más completa y mucho más compleja que antes, ¿eh? Yo creo que ahora nos toca aprender muchas más cosas. Pero también han cambiado las competencias generales del alumnado. La mayoría de nuestros aprendices son plurilingües y tienen ya competencia digital. Por tanto, ante esta situación, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y ya puedo desvelaros los contenidos. Pues vamos a hablar de los procesos de escucha y vamos a ver cómo orientar nuestra didáctica de la comprensión auditiva a este proceso. Y vamos a ver nuestro papel como profesores de comprensión auditiva, ¿vale? Voy a incidir siempre en que estamos hablando de comprensión auditiva y no aprendizaje de L en general, para ver a qué conclusiones llegamos entre todos, ¿de acuerdo? Por tanto, comenzamos por los procesos de escucha. Me ha gustado mucho cuando al principio Sergio nos recomendaba el uso del chat, porque yo lo que voy a pretender es que nos pongamos en el papel del oyente y vamos a darnos cuenta, os voy a hacer experimentar como oyentes, ¿vale? Os voy a hacer experimentar como oyentes y voy a hacer algunas dinámicas donde todos vamos a participar. Y nos vamos a dar cuenta de cómo nos puede influir el hecho de estar leyendo al mismo tiempo o escribiendo al mismo tiempo. Por tanto, vamos a intentar mantener la escucha. Habrá veces que yo lance muchas preguntas, yo siempre voy a lanzar muchas preguntas y no espero que esas preguntas se respondan todas en el chat. Muchas veces son para que las respondáis en la mente, ¿vale? Las respondemos cada uno en nuestra mente, pero en otras ocasiones diré, ahora sí las ponemos en el chat, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis de nuestro proceso de escucha. Entonces, ¿qué pasa con esto de los procesos de escucha? ¿Qué sabemos? Pues por todo lo que hemos avanzado en la investigación, sabemos que la comprensión auditiva es la habilidad que tenemos los seres humanos para procesar mensajes orales en el momento en el que estos se producen. Atención a las palabras que están en rojo. Esta es la clave de la comprensión auditiva, que tiene que ser en el momento en que se produce el mensaje. Y esto la diferencia claramente de la comprensión lectora. Yo estoy leyendo un libro y puedo parar, volver atrás, releer, subrayar. Con la comprensión auditiva no, es el momento en el que se produce el mensaje y si no, me lo he perdido. Eso va a condicionar el procesamiento de la información, como vamos a ver más adelante. Para poder procesar la información, el oyente lo que hace es integrar información de distintas fuentes. Pues yo me fijo en las palabras, en los gestos, en la entonación, en los movimientos de quien habla. Y esto solo lo puedo hacer si tengo un conocimiento de distinta naturaleza
y si aplico unas estrategias. Las estrategias no es que sean una moda en la enseñanza, es que nuestra mente de manera natural necesita aplicar estrategias justamente porque la comprensión es simultánea a la emisión del mensaje. Y el objetivo de todo esto es construir una representación mental del mensaje que recibimos. Es decir, comprensión auditiva no es repetir las palabras que hemos oído, es que en nuestra mente nos estemos construyendo una imagen mental de lo que la persona nos dice, ¿vale? Para que esto sea posible, intervienen factores de todo tipo, neurológicos, psicológicos, lingüísticos, afectivos, pragmáticos, contextuales. Cuanto más sepamos nosotros de la comprensión auditiva entendida en este sentido amplio, mejor podremos diseñar la didáctica, ¿vale? ¿Y qué sabemos respecto a la didáctica? Pues sabemos que la comprensión auditiva no es la suma de la gramática más el vocabulario, más el conocimiento de las estrategias. Decir que si yo le doy a mi estudiante un audio con la gramática que conoce, el vocabulario y una lista de estrategias, lo va a entender, puede ser muy equivocado. Eso es como creer que si yo memorizo el código de circulación, sé conducir un coche. No, la comprensión auditiva no es un conocimiento declarativo, es un proceso, es un conocimiento procesual y como tal lo que requiere es práctica para automatizar las microhabilidades de escucha. Y aquí viene nuestra primera gran palabra, microhabilidades. Mientras escuchamos, nuestra mente hace un montón de operaciones pequeñitas para entender. ¿Y qué sabemos sobre estas operaciones? ¿Qué sabemos de estos procesos? Pues que los procesos de escucha no son iguales en nuestra L1 que en una lengua extranjera. Si fueran iguales todo sería muy fácil, pero no lo son. ¿Qué ocurre? En nuestra lengua materna, nosotros, ¿cuándo aprendimos a escuchar? ¿Alguien me sabe decir cuándo aprendió a escuchar en su lengua materna? ¿Y quién le enseñó a escuchar en su lengua materna? Pensemos, pensemos. Pues, ¿verdad? No identificamos, pero efectivamente, va muy bien lo que vais diciendo. Desde que estamos en el vientre materno tenemos la capacidad de oír. Y cuando un bebé nace, al muy poquito de nacer, distingue perfectamente entre las mujeres que escucha y sabe quién es su madre y quién no. Incluso hay estudios que dicen que el llanto de los bebés es distinto según la lengua materna de los padres. La capacidad de escucha es innata al ser humano y hemos adquirido desde nuestra más tierna infancia, hemos estado expuestos al input y hemos ido automatizando todos los procesos de escucha, pero en una lengua extranjera no. Hay una metáfora que me encanta de los expertos en comprensión auditiva que dicen que escuchar en una lengua extranjera es como mirar a través de un cristal sucio. Por unas partes el cristal está tan sucio que no ves nada, por otras partes se deja traslucir lo que hay al otro lado y por otras que está más limpio lo ves muy bien. Eso es escuchar en una lengua extranjera, ¿verdad? Es muy buena metáfora. Entonces, nosotros sabemos esto y sabemos que en la lengua extranjera no está automatizado todavía y que lo que tenemos son interferencias y apoyos de otras lenguas que conocemos. Esas interferencias y apoyos unas veces van a ser positivas y otras veces van a ser negativas y no nos van a ayudar. Entonces, con todo esto que sabemos nosotros, lo que tenemos que hacer es ayudar a automatizar estos procesos, ¿vale? Os voy a poner un pequeñito ejemplo para que entendamos mejor esto del proceso automatizado o no automatizado. Yo voy a deciros una frase y voy a dejar el final en el aire y quiero que me completéis el final con una sola palabra, ¿vale? Digo una frase, la dejo en el aire y completáis con una sola palabra. Vale. Esta mañana me ha llamado mi madre por teléfono. No, esta mañana me ha llamado mi madre por mi cumpleaños. Para felicitarme. Vale. Entonces, ¿qué hace nuestra mente? Nuestra mente no espera escuchar todas las palabras y de las palabras que va escuchando ya va yendo al significado y del significado vuelve a las palabras. Entonces, cuando nosotros escuchamos llamar, llamar ha activado en vuestras mentes un montón de esquemas. Y cuando ya he escuchado llamar por, claro, llamar por teléfono, pero estos esquemas no los activamos solo por el conocimiento lingüístico, porque tenemos una colocación que sea llamar por teléfono, sino por nuestro conocimiento del mundo y las experiencias que hemos vivido antes. Entonces, nuestra mente siempre está negociando con la ambigüedad. Y cuando yo he dicho que no era por teléfono, sino por mi cumpleaños, vuestra mente ha cambiado y ha dicho, ah, y entonces se ha imaginado otro esquema, otra situación, una madre llamando a su hija para felicitarla, para tomar un café, ¿vale? Entonces,
Eso es lo que hace nuestra mente, va de las palabras al significado y vuelve del significado a las palabras de manera interactiva. Pero en una lengua extranjera no. En una lengua extranjera vamos palabra, más palabra, más palabra. Entonces eso no funciona, ¿vale? Tenemos que ayudar a automatizar el procesamiento de la información. Entonces, tenemos un oyente con unas necesidades, motivaciones, un conocimiento previo, una forma de escuchar. Cada oyente somos distintos y entonces el mensaje que interpretamos lo interpretamos de manera diferente según estas características. Y fuera de nosotros lo que tenemos es un input que puede tener un hablante presencial o no presencial y un canal que puede ser el aire o puede ser una mediación técnica. Todos sabemos que es 1000 veces más difícil entender una llamada telefónica que hablar con esa misma persona cara a cara. Y aparte ahora se abre una nueva situación y es que ahora tenemos chatbots y tutores virtuales de idiomas que nos permiten interactuar para tener un uso significativo de la lengua y un entorno de apoyo donde es diferente porque el que te está corrigiendo ya no es una persona sino que es una máquina. Entonces tú te pones en otra posición como oyente y con otras actitudes hacia la escucha. Entonces, esas son es el protagonista, el oyente y su contexto. Pero ¿qué pasa dentro de la mente? Vamos a ver qué pasa dentro de la mente del oyente, ¿vale? Entonces, el input. El input es el mensaje que nosotros recibimos, ¿vale? El mensaje que nosotros recibimos lo llamamos de manera técnica input. El input puede ser solamente oral, cuando son solo es un audio, o puede ser audiovisual, cuando es un audio con imagen, o puede ser multimodal, cuando es un audio con imagen y contexto, ¿vale? Sea como sea el input, vamos a imaginar que estas flechitas azules son el input, son el mensaje que me llega a mí, atraviesa ese filtro de cómo soy yo como oyente y una vez que ya lo ha atravesado y cada uno vamos a interpretarlo de una manera, ¿qué hacemos con ese input hasta dar un significado en nuestra cabeza? Pues ese input tiene que atravesar una serie de estadios de procesamiento de la información que solo puede superar si tiene un conocimiento de la lengua y del mundo y se aplica unas estrategias. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es descomponer esto en pequeñas unidades para ver cómo funciona nuestra mente cuando escuchamos, ¿vale? Tenemos que tener un conocimiento de la lengua, de cómo es el sistema de sonidos, de cómo es el vocabulario, de cómo es la sintaxis, pero también de la pragmática y de la gestualidad, de los movimientos. Pero por muy bien que conozcamos el lenguaje, si no conocemos el tema estamos perdidos. Yo creo que hablo muy bien el español, pero no entiendo una conferencia de física cuántica. Entonces hay que conocer también el tema, ayuda mucho conocer quiénes son los interlocutores y el género discursivo, porque nuestra mente activa esquemas. Y si yo os digo, os voy a contar un chiste, vuestra mente va a activar unos esquemas totalmente distintos a si yo digo, os voy a contar un cuento o voy a daros una noticia, ¿vale? Vayamos teniendo estas cositas en cuenta. ¿Qué ocurre también? Pues que el conocimiento no es suficiente, es necesario, pero no suficiente. Hay que hacer ese proceso que decíamos, como montar en bicicleta, vaya, no te vales con saberte la teoría, hay que practicar. Entonces yo recibo la onda sonora, identifico los sonidos pertinentes, selecciono el input relevante, elaboro un significado, lo retengo en la memoria y cuando lo tengo que usar, lo uso. Así visto, esto sería facilísimo y muy claro, pero esto no sucede así, ¿vale? ¿Por qué no sucede así? Porque la escucha es simultánea a la emisión del mensaje. Entonces, cuando yo estoy recibiendo sonidos nuevos, estoy intentando entender los anteriores y estoy almacenando en mi memoria los primeros que escuché. Esto siempre transcurre a la vez, en milésimas de segundo, sin que nos demos cuenta de forma inconsciente. Y aquí, queridas y queridos profesores, es donde tenemos la gran dificultad de enseñar a escuchar. Que la escucha es invisible para nosotros, no vemos cómo escuchan nuestros alumnos, que nadie nos ha enseñado a escuchar en nuestra lengua, hemos aprendido de manera innata desde que nacimos y por tanto es muy difícil saber cómo enseñar a otra persona a escuchar para comprender, ¿vale? Vamos a hacer ahora unas pequeñas dinámicas y esto nos va a quedar mucho más claro y esto que vemos aquí tan técnico os lo voy a explicar. Entonces, cuando recibimos la onda sonora, las dificultades que tenemos es esta simultaneidad, es en tiempo real. Si me pierdo una palabra, me perdí. Y a todos nos frustra mucho estar escuchando en otra lengua y de repente te has perdido una palabra y te has perdido. Aquí afecta la distancia fonética entre las lenguas. Si mis aprendices son italianos, entenderán mucho más del español que si mis aprendices son japoneses que tienen mayor distancia fonética, ¿vale? Entonces la distancia fonética va a afectar mucho a la comprensión auditiva y la variedad lingüística. Si estamos acostumbrados a escuchar una variedad lingüística, nos va a costar mucho más comprender otra variedad diferente.
Pero otra de las cosas que nos afecta y donde nosotros sí podemos intervenir es en el aprendizaje basado en la lectoescritura. Cuando nosotros aprendemos palabras nuevas leyéndolas y escribiéndolas, nos metemos en nuestra mente el cómo creo yo que suena esta palabra. Entonces yo leo una palabra nueva en inglés y la almaceno en mi mente como yo creo que va a sonar. Luego cuando la escucho, a lo mejor no la reconozco. No sé si a vosotros os sucede, a ustedes les sucede, pero a mí sí. A mí lo que me ocurría era que cuando yo escuchaba los audios no entendía nada y cuando leía las transcripciones decía, ¿por qué no he entendido nada si todo esto yo lo conozco? Eso es porque en mi mente yo no me había guardado la imagen sonora de las palabras, me había guardado el cómo se escribe y cómo creo yo que suena. Y el cómo creo yo que suena distaba mucho de la realidad. Entonces, cuando enseñemos vocabulario nuevo, tenemos que dar la oportunidad a los alumnos de que lo escuchen para que almacenen en su mente cómo suena la palabra. ¿Vale? Entonces, recibimos la onda sonora, recibimos el mensaje y ahora elegimos el input relevante. Si os dais cuenta, yo puedo ir en el autobús y decir, uy, esta gente, estos turistas, ¿qué hablan? Ay, pues mira, yo creo que hablan francés o yo creo que hablan chino. No es que yo hable francés ni chino, pero hay una señal, hay unas cosas que me dicen, ah, es esta lengua o es esta otra lengua, ¿vale? Entonces, esas son las señales identificativas de la lengua. Pero cuando yo sí sé algo de esa lengua, es cuando puedo seleccionar elementos relevantes. ¿Pero relevantes para quién? Para la profesora, para mí, para la tarea, para quién. Entonces, la relevancia depende del propósito de escucha. Y siempre decimos en clase, no tenéis que entender todo, fijaos en las palabras clave, pero hay que dar un apoyo explícito de qué es clave. Y lo que es clave no son solo palabras, son otro tipo de marcas. Y ahí influye el sistema propio de cada idioma. Por ejemplo, si yo os digo, queridas, queridos, después del webinar vamos a tomarnos un café. ¿Quiénes vamos a tomarnos un café? Después del webinar vamos a tomarnos un café. Claro, nosotros lo vemos clarísimo. Veo alguna duda porque veis difícil que podamos tomarnos un café así en entornos digitales, pero claro que somos nosotros. ¿Y por qué sabemos que somos nosotros? Porque el español tiene una morfología verbal y ese vamos nos ha incluido a todos. Imaginemos que nuestro estudiante es de un idioma que no tiene morfología verbal y que siempre dice el sujeto. Pues su mente de manera inconsciente va a buscar las señales clave en un lugar diferente al que las busca mi mente hispanohablante. ¿Vale? Entonces, nuestra mente, acostumbrada por el sistema de nuestro idioma, busca las señales clave en un lugar o en otro, y eso cambia mucho de unos idiomas a otros. Entonces hay que reconducir la búsqueda. Vale, veo que estáis escuchando muy bien, algunos incluso tomando café, entonces vamos a hacer la primera dinámica a ver cómo va lo que os estoy contando. Vale, primera tarea, normas de la tarea. Yo voy a leer un texto muy corto y al final voy a hacer dos preguntas muy fáciles. No podéis tomar nota, ¿vale? No podéis tomar nota, no podéis hablar y no podéis escribir en el chat. Solo podéis escribir en el chat al final cuando yo haga las preguntas. Si no, no, ¿de acuerdo? Vamos con ello. Eres el conductor de un autobús. En la primera parada se suben tres personas. En la segunda parada se suben dos personas y se baja una. En la tercera parada se suben tres personas y se bajan dos. En la cuarta parada se sube una persona y se bajan dos. En la quinta parada se suben dos personas y se bajan tres. En la sexta parada se suben tres personas y se baja una. Primera pregunta. ¿Cuántas paradas tiene la ruta? Segunda pregunta. ¿Cómo se llama el conductor del autobús? Vale, ahora vamos con las preguntas que me interesan, ¿vale? Y entonces, en las paradas, en las preguntas que me interesan, lo que quiero que me respondáis en el chat solamente es sí o yo, ¿vale? Sí, no, yo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Eh, ¿Alguien ha desconectado mientras yo leía? ¿Alguien ha desconectado mientras yo leía? Pero, compañeras, compañeros, esto era cortísimo. ¿Cómo me habéis desconectado? Imaginad lo que desconectan los alumnos cuando ponemos el audio. ¿Alguien pensaba, qué nos va a preguntar? ¿Alguien pensaba, ¿y esto para qué sirve?
Veo que alguno pensaba que yo leía demasiado rápido. Muy bien. Y ahora la pregunta estrella, ¿quién estaba sumando y restando personas? ¿Quién sumaba y restaba personas? Confesad. Claro que sí. ¿Qué ha pasado aquí? Daos cuenta. ¿Teníais problemas con el conocimiento de la pronunciación, la entonación, el vocabulario, la gramática? No había ningún problema lingüístico aquí, ningún problema lingüístico. Pero yo no os había dado un criterio de clave, no había orientado vuestra atención. Deciros que al final hay dos preguntas muy fáciles no sirve como criterio de clave. Entonces nuestra mente solo tenía dos opciones. Si no hay criterio de clave, desconecto o si no hay criterio de clave, mi mente lo busca. Entonces, eh, no vais a perder la tarde, habéis decidido mi mente busca un criterio de clave. Entonces, ¿qué hacía nuestra mente? Nuestra mente se ha apoyado en dos estrategias, estrategia de inferencia por repetición y estrategia de inferencia por la entonación. Nuestra mente, que es muy lista, se ha dado cuenta de que había algo que se repetía todo el tiempo. La gente subía y bajaba, subía y bajaba. Ha dicho la mente, esto es importante porque se repite. Y luego yo leía entonando de manera que provocaba unas pausas que facilitaban que la gente pensara, aquí hay que hacer algo, aquí hay que sumar, aquí hay que restar. ¿Vale? Entonces, eso era muy costoso para nuestra mente. Como eso era tan costoso porque los números ocupan mucho sitio en nuestra memoria a corto plazo y sumar y restar ocupa mucho sitio en nuestra memoria a corto plazo, había dos opciones. Desconecto porque esto no es importante o venga que yo puedo, sigo sumando y restando. El que no sumaba y restaba ha desconectado. ¿Vale? Y es normal, no es que no le interese mi webinar, no, no, lo sé que os interesa, ha desconectado. El que sumaba y restaba ha conseguido mantener la atención hasta el final. Segunda lección importante de hoy, si el alumno no tiene un propósito claro de escucha, no va a escuchar hasta el final, por mucho que nosotros hayamos estado todo el día preparando una actividad estupenda de comprensión auditiva, ¿vale? ¿Qué otra cosa ocurría aquí? Claro, la primera frase decía, eres el conductor de un autobús. Todo el mundo la ha escuchado y la ha entendido, pero la mente la ha borrado. Entonces, nuestra mente no almacena palabras, almacena significados. Como la primera frase era tan fácil y la hemos entendido tan bien, el significado lo he procesado y lo olvido. ¿Por qué lo olvido? Porque mi memoria a corto plazo está al 100% sumando y restando, porque si no, desconecto. Entonces, todas estas cosas de una manera intuitiva las sabemos, pero las utilizamos para el mal. Y entonces en los exámenes de comprensión auditiva ponemos números, ponemos cosas que hacen que luego uno se olvide de lo que sí ha entendido. Todos habíais entendido, eres el conductor de un autobús. ¿Por qué la mitad de la gente luego no sabe decirme su nombre? Porque la mente está en otra cosa. Entonces es muy importante que tengamos el propósito de escucha claro, que orientemos bien la escucha, que sepamos cómo funciona la búsqueda y lo fácil que es desconectar, ¿vale? Bien, veo que tenéis una escucha muy activa. Seguimos avanzando, que todavía no ha llegado lo difícil. ¿Qué pasa para elaborar el significado? En este texto que yo os he leído no podíamos extraer una moraleja o un resumen. Lo único que podía hacer la mente era sumar y restar. No se podía hacer otro tipo de elaboración. Pero normalmente lo que esperamos es un grado tolerable de comprensión mutua, que cada uno elabore de manera que nos podamos entender mutuamente, pero que nadie tenga la misma interpretación que yo de todo. Y nuestra manera de interpretar los mensajes se basa en la pragmática, en principios de analogía, de cambio mínimo, las cosas son como yo conozco, si cambian, cambiarán lo menos posible. Y cuando nosotros escuchamos, no tomamos palabras ni frases, nuestra mente toma porciones, toma lo que se llama proposiciones de manera técnica. Entonces toma como fragmentos. Cuanto mejor conozco un idioma, mayor es el fragmento textual que yo puedo procesar a la vez. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dar palabritas y frases cortas a los de A1? No. Lo que tenemos que dar es mensajes con poca densidad informativa. Y no saludar diciendo solo, hola, ¿qué tal? Pues a lo mejor saludamos diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, tengo poca densidad informativa, pero más apoyo lingüístico, ¿vale? Y la forma de interpretarnos, de entendernos, los seres humanos, es distinto para cada uno y varía según cómo integremos la información. No entendemos igual si solo estoy escuchando que si escucho y veo, que si escucho, veo y leo, ¿vale? Bien, aparte, cuando comprendemos, tenemos que almacenar las cosas en la memoria. Y ya hemos visto con lo del autobús que nuestra memoria, cortita, cortita, ¿eh? La memoria auditiva es muy pequeña. Y en lengua extranjera es muchísimo más pequeña todavía. Y lo que retenemos en la memoria, atención, lo retenemos gracias a lo que ya tenemos dentro. Es como si lo que hay en mi memoria fuera un imán y lo nuevo que llega se pega a ese imán. Pero
Por eso tengo que tener vínculos muy fuertes con lo que está dentro, porque luego yo recuerdo a partir del vínculo. Entonces, si yo aprendí una palabra escuchando una canción, si luego quiero recuperar esa palabra, ¿me viene la palabra porque sí? No, tarareo la canción y cuando llego a ese punto me viene la palabra. Recuperamos lo que está en la memoria gracias al vínculo que lo llevó allí. Por eso es muy importante que nosotros establezcamos vínculos fuertes con lo que los alumnos escuchan respecto a lo que ya tienen, porque si no, no lo almacenan en la memoria, ellos están escuchando en español y cuando quieren usar esas palabras no les salen y se sienten muy frustrados porque acaban de oír la palabra, la han entendido, pero no les sale. ¿Vale? No se ha quedado bien en su memoria y no la pueden recuperar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otra dinámica, que esto va fenomenal. Ahora os voy a dar, sí que os voy a dar el criterio de clave, ¿vale? Os voy a dar el criterio de clave. Os voy a leer un pequeño texto, es un poquito más largo que el anterior, ¿eh? A ver cómo aguantamos. Es un poquito más largo, os voy a leer un texto y al final lo que me tenéis que decir es de qué trata este texto, cuál es el tema, ¿de acuerdo? Vamos a ello. En realidad el procedimiento es relativamente simple. Primero, usted dispone las cosas en grupos diferentes. Una pila puede ser suficiente dependiendo de cuánto haya que hacer. Si usted tiene que ir a otra parte debido a la falta de medios, ese sería el siguiente paso. En caso contrario, todo está bien dispuesto. Es importante no embrollar las cosas, es decir, es mejor hacer pocas cosas a la vez que demasiadas. De momento esto puede parecer poco importante, pero las cosas pueden complicarse fácilmente. Un error también puede costar caro. Al principio todo el procedimiento parece complicado. Pronto, sin embargo, llegará a ser simplemente una faceta de la vida. Es difícil predecir el fin o necesidad de esta tarea en un futuro inmediato, pero nunca se sabe. Cuando el procedimiento se ha completado, se dispone de nuevo el material en grupos diferentes. Luego pueden colocarse en sus lugares adecuados. Eventualmente pueden usarse de nuevo y todo el ciclo completo se repite. ¿De qué trata este texto, queridas, queridos? ¿Cuál es el tema? Hagan juego, señores. Dar instrucciones de un procedimiento. Me gusta, me gusta. Autoayuda, un proceso, colocar. Me gusta mucho lo de fregar los platos. Nos faltan cosas, nos faltan cosas. Vale, vale, vais muy bien. ¿Quiénes habéis desconectado? Podéis confesarlo sin miedo. ¿Alguien me ha desconectado? Alguno ha desconectado, vale. ¿Y quién intentaba poner imágenes mentales? ¿Quién intentaba imaginarse algo, ponerle imágenes? Intentamos, ¿verdad?, poner imágenes, pero aquí era muy difícil. Vale. ¿Y las palabras qué pasaba? Hay una palabra que se repite aquí. Vamos a ver, nos quedamos con esta palabra. Pila, pila. Decidme A, B o C. Cuando habéis oído pila, me ponéis A, los que hayáis imaginado una batería, B, quien hayáis imaginado un montón de cosas y C, quien haya imaginado un fregadero. Muchas gracias. ¿Cómo cambia la película, verdad? ¿Cómo cambia lo que yo me intento imaginar si creo que hay una batería de por medio, un montón de cosas o un fregadero? ¿Vale? Fenomenal. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí lo que ocurre es que no teníamos conocimiento de la situación, nos faltaba la pragmática, el vocabulario era sencillo, la sintaxis era sencilla, era relativamente corto, aunque se nos ha hecho larguísimo, ¿a que sí? Cuando no somos capaces de darle un sentido a lo que oímos, se nos hace súper largo, porque escuchar es muy cansado, nos faltaba contexto. Entonces aquí la mayoría del vocabulario era abstracto, y como era tan abstracto no podíamos imaginarnos nada. Ah, grande el contexto. Y la única palabra concreta era pila. Y dependiendo de lo que imagináramos de esta palabra pila, nos íbamos cada uno por una historia distinta. Bueno, esto lo utilizaron unos psicolingüistas para hacer un estudio al principio de los años 70. Y vosotros diréis, ¿pero de qué trata, Susana? Dinos el tema. Los psicolingüistas querían saber qué hace nuestra mente. Nuestra mente va de la etiqueta del tema a comprender lo que pasa o de lo que pasa puede sacar la etiqueta. Pues señores, necesitamos la etiqueta. Hicieron dos grupos y a los que les decían el tema, el título, lo entendían todo y luego se lo podían contar a otra persona y los que no lo tenían, pues se quedaban como nos hemos quedado nosotros. ¿Qué sucede? Que necesitamos tener un léxico concreto para imaginar cosas, si no, no hacemos una reconstrucción mental en nuestra mente. Por eso es tan importante eso de escucha y dime de qué trata, tan habitual en la docencia, en la enseñanza de lenguas extranjeras. El escucha y dime de qué trata solo funciona cuando tenemos conocimiento concreto, conocimiento del contexto, etcétera.
¿vale? Entonces, por supuesto que influye también la variedad, o sea, el léxico, claro que influye el léxico que estamos escuchando, pero la clave de todo esto está en que nuestra mente, para darle un significado a lo que escucha, necesita relacionarlo con lo que ya conoce. Y aquí no lo podíamos asociar a nuestro conocimiento del mundo porque nos faltaba mucha información de contexto. ¿Resolvemos la duda de qué trataba esto? Sí, bueno, pues esto lo utilizaron este estudio en el momento en el que empezaba a generalizarse el uso de la lavadora en los hogares norteamericanos. Entonces esto se titula El lavado de ropa. Si ahora, esto es muy importante, ¿vale? Lo que voy a decir ahora luego lo retomaré al final. Si ahora yo os digo que esto trata sobre el lavado de ropa y volvemos a escuchar y os digo, por ejemplo, es mejor hacer pocas cosas a la vez que demasiadas. Un error también puede costar caro. ¿A que todos podéis imaginaros algo sobre un error también puede costar caro en el lavado de ropa? Entonces, la pila, pues es un montón de ropa que tú tienes sucia. Y un error, a todos nos ha pasado, mezcla de colores, se te encoge una prenda. Cuando ya tenemos esa etiqueta, se activan todos nuestros esquemas, imaginamos, podemos interpretar por el conocimiento del mundo, y ya no solo de la lengua. Claro que necesitamos el conocimiento de la lengua, pero no solo esa. Ahora nosotros lo teníamos, pero no solo es esa, ¿vale? Muy bien, vamos fenomenal. Entonces, todo esto solo es posible cuando aplicamos estrategias de manera natural, que ya os digo que no son ninguna moda. ¿Qué hacemos desde la didáctica? Llevar las estrategias al nivel de la conciencia. Yo estoy intentando llevar al nivel de vuestra conciencia vuestra manera de escuchar. Las estrategias pueden utilizarse para incidir en los tres planos del aprendizaje. En el plano metacognitivo, me preparo para escuchar, monitorizo lo que estoy entendiendo, me autoevalúo. En el plano cognitivo, cómo convierto lo que escucho en algo comprendido. Y en el socioafectivo, relaja, Susana, no te pongas nerviosa, esto lo puedes entender, ¿vale? Entonces, estos recursos, cuando el oyente los utiliza de manera más o menos controlada, antes, durante o después de la escucha, le van a ayudar a comprender mejor, ¿vale? Y yo parto desde ese planteamiento para conseguir tener oyentes activos. Oyentes activos. Y entonces, desde ese planteamiento de que el oyente es activo, yo como profesora puedo ayudarle a mejorar su proceso de escucha, porque puedo orientar sus microhabilidades, ¿vale? La clave está en fomentar la conciencia metacognitiva. Si los alumnos no toman conciencia de cómo escuchan y qué es esto de escuchar y qué pueden hacer mejor, no pueden mejorar. Cuando yo les oigo hablar, yo les corrijo y les digo cómo mejorar hablando. Cuando escriben, les corrijo cómo mejorar escribiendo. Pues cuando escuchan tengo que hacer lo mismo. Tengo que ayudarles a ver, a darse cuenta de dónde falla su escucha y dónde tienen puntos fuertes como oyente, porque todos nos apoyamos en los puntos fuertes para regular su propio aprendizaje, ¿vale? Y esto lo voy a hacer ofreciéndoles un andamiaje. Esto de ofrecer un andamiaje significa que yo les voy a dar mucha ayuda desde el principio, mucha ayuda, y luego poquito a poco se la voy a ir quitando porque ya van a ser más autónomos escuchando, ¿vale? Entonces yo tengo una gran responsabilidad y de hecho todas y todos ustedes me han puesto al inicio opción B, de nos quedamos aquí en el webinar, Susana, que los profesores debemos y podemos hacer algo por la comprensión auditiva, ¿vale? Entonces, el profesor tiene un papel muy importante y es un papel triple. Nosotras, nosotros somos facilitadores, mediadores y curadores. ¿Qué significa esto? Facilitadores en lo que nos afecta hoy de la comprensión auditiva. Tenemos que conocer qué es la comprensión auditiva y cómo funciona. Esto de escuchar, de qué va, qué pasa en nuestras cabezas. Y me ha encantado ver al principio cuando os presentabais que cada persona está en un lugar distinto del mundo. Cuando estamos viviendo en una lengua extranjera, nos damos cuenta de todas estas cosas, lo difícil que es escuchar, mantener la atención. Cuando ya estás cansada y al final del día dices, me da igual lo que me digan y ya voy a sonreír y por un oído me entra y por otro me sale, que es que no puedo seguir procesando información. Entonces, tenemos que ser conocedores de qué es la comprensión auditiva, cómo sucede, qué dificultades tiene en lengua extranjera, que nuestra lengua es natural y por eso a todos nos da mucha vergüenza no entender en otra lengua, porque creemos que va a ser igual de natural, pero es que no lo es, no lo es. Y tenemos que conocer las metodologías de enseñanza, pero sobre todo generar un clima adecuado para aprender, porque la comprensión auditiva puede generar mucha ansiedad. Como parece que es natural, parece que todo el mundo tiene que entender lo que escucha. Entonces puede generar un clima, o sea, puede ser una gran presión para los aprendices. Hay que generar un clima muy adecuado para aprender a escuchar. Además somos mediadores, somos el puente entre los recursos didácticos y el aprendiz.
Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con boletines informativos, estos de 3 minutos de la radio que te dan todas las noticias seguidas cada hora. Ese material yo lo utilizo tanto en A1 como en C1, pero de manera distinta, porque soy la mediadora. Cojo el recurso y me convierto en un puente y preparo didácticamente ese recurso para los alumnos en función de lo que ellos necesiten. Ahí somos muy importantes como mediadores. Hay muchos recursos a disposición de los alumnos, pero solo nosotros sabemos convertirlos en un producto didáctico. Si no, no necesitarían venir a clase, que escuchen en su vida, por libre, pero nuestro trabajo tiene valor y queremos que sigan viniendo a clase. Y por último, somos curadores. Vamos a seleccionar nosotros los recursos. Está muy bien que los estudiantes, ellos por libre busquen sus recursos. Está fenomenal. Y muchas veces nos van a traer recursos y vamos a decir, muy bien, voy a ver cómo yo te puedo ayudar a entender mejor este recurso. Pero muchas veces vamos a ser quienes los seleccionemos para lo que ellos necesiten. Yo no selecciono los mismos recursos para un alumno que se está preparando para un DL B2 que para otro que está aquí de Erasmus y que tiene que hablar en clase con los compañeros, ¿vale? Entonces, somos los que mejor sabemos seleccionar los recursos. Este es nuestro triple papel. Entonces, yo ahora os voy a dar, ¿cómo voy de tiempo? Ah, voy bien, voy bien. Yo hablo muy rápido porque quiero ceñirme al tiempo y dejar tiempo de preguntas, pero vamos bien. Entonces, voy a daros ahora 10 consejillos y ya se sabe que con los consejos cada uno hace lo que quiere. Yo os los cuento a ver qué os parecen. Entonces, a partir de lo que sabemos de la investigación en lingüística aplicada, en didáctica, en psicolingüística, ¿cómo podemos facilitar, mediar y curar? Primero, orientamos la escucha al proceso, a cómo escuchar y no al resultado. A mí, yo creo que lo que me agobiaba cuando yo era alumna era que todas las actividades de comprensión auditiva eran como un examen. Te ponían el audio y tú respondías A, B o C o rellenabas huecos, pero luego te decían está bien o está mal. Pero no sabía cómo hacerlo mejor, solo podía saber al final si había acertado o no había acertado. Las preguntas del examen, eso son preguntas orientadas al resultado. Y para hacer un examen están muy bien. Si queréis hablamos otro día de evaluación de comprensión auditiva, pero en la enseñanza no nos valen para nada. En la enseñanza tenemos que hacer actividades orientadas al proceso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has escuchado? ¿Cómo lo has escuchado? Si os dais cuenta, las preguntas que yo os hacía en las dinámicas era ¿quién ha desconectado? ¿Quién estaba sumando y restando? ¿Quién mientras yo hablaba estaba pensando que iba muy rápido? ¿Qué pasaba por vuestra mente? Entonces hay que orientar las preguntas al proceso de escucha y hay que guiar la reflexión del aprendiz para que el aprendiz tome conciencia de sus procesos de escucha, porque no hemos tomado conciencia normalmente. ¿Cuándo tomamos conciencia? Cuando vivimos en una lengua extranjera. El que se ha ido a vivir a otro país y no le queda otra que vivir escuchando todo el día en otra lengua, acaba tomando conciencia del proceso de escucha. Pero eso lo podemos hacer en clase poquito a poco, facilitándoselo a nuestros alumnos. Y aquí es muy importante que consideremos los errores de comprensión auditiva como algo positivo. ¿Y por qué son positivos los errores de comprensión auditiva? Pues porque la escucha es invisible para mí. Yo no veo cómo escucha el alumno y solo en su error de comprensión auditiva es donde yo hago mi diagnóstico. Entonces, para mí, los errores de comprensión auditiva son el punto de partida. No necesito saber si el alumno ha acertado o no, sino que necesito más información en qué estaba pensando, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, en su error de comprensión auditiva es donde yo veo por qué entiende lo que entiende, por qué no entiende lo que no entiende, y a partir de ahí yo construyo la didáctica para él, ¿vale? O para ella. Entonces, los errores de comprensión auditiva son nuestro punto de partida, porque si no es invisible para nosotros, ¿cómo están comprendiendo? Y luego le tenemos que dar ya un apoyo explícito. Vale, ya sé que mi estudiante tiene problemas para elaborar un sentido a partir de las palabritas que ha entendido, pues voy a recomendarle, por ejemplo, la estrategia de elaboración de hipótesis antes de escuchar y luego la comprobación de hipótesis. Entonces, yo sabiendo qué dificultades tiene, puedo prepararle, puedo darle estrategias que le van a ayudar antes de escuchar, mientras escucha y después de escuchar. Claro, para eso yo primero tengo que tener formación sobre qué es la comprensión auditiva, qué son las estrategias y cómo estas estrategias las podemos llevar a la didáctica, ¿vale? No os preocupéis que de esto hay cositas que podemos recomendarnos. Siguiente consejo, el input hay que elegirlo con un criterio didáctico. Esto no significa que no elijamos un input que les gusta a los alumnos. Sí, a ver, a mí me pueden decir mis alumnos, me gusta mucho este cantante y entonces yo digo, como les gusta, voy a trabajar una canción suya, pero yo siempre tengo que moverme con un criterio didáctico, es decir, con este input, qué microhabilidades de escucha voy a ejercitar en mi alumno.
porque cada grupo de estudiantes necesita ejercitar unas microhabilidades de escucha diferentes. No tiene nada que ver si mis alumnos se están preparando para ser intérpretes, imaginaos, para ser intérpretes simultáneos. La comprensión auditiva es una película totalmente distinta. Entonces, si yo estoy preparando a mis alumnos para ser intérpretes, es diferente que si yo les estoy preparando para tener reuniones de trabajo presenciales, que si les estoy preparando para irse de vacaciones a España, que si les estoy preparando para pasar el DLB2. Entonces, siempre tenemos que saber qué criterio didáctico aplicamos para hacer la didáctica de ese input, ¿vale? De ese mensaje. Y entonces lo manipulamos según nuestras necesidades. Pues a lo mejor lo tenemos que hacer más lento, que gracias a la técnica ahora lo podemos hacer. A lo mejor le tenemos que poner subtítulos, que además alguien al principio había preguntado algo de los subtítulos en el chat y lo dejaremos para las preguntas. Entonces, todo esto de cómo nosotros podemos manipular el input para preparar bien las actividades, esto lo hacemos con un criterio didáctico, ¿vale? Y hay veces que yo para trabajar una microhabilidad de escucha, pues a veces utilizo una canción, pero hay veces que para otra habilidad de escucha lo que utilizo es una noticia. Y a veces para otra habilidad de escucha utilizo un cortometraje. Entonces, dependiendo de las habilidades que queramos trabajar, utilizamos un input diferente. Por eso también el input lo tenemos que variar. No puede ser que todos los días pongamos cortometrajes o que todos los días pongamos canciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sexta recomendación. El input lo paramos cuando sea necesario, ¿eh? Porque, ya hemos dicho, esto es simultáneo, o sea, la mente del pobre alumno colapsa, porque es simultáneo lo que está escuchando a que él lo comprenda. Cuando yo sé, cuando yo sé que el input tiene una dificultad, pues porque hay una palabra muy rara, o porque en ese momento hay unas risas de la gente y no se escuchan bien las palabras porque hay risas de fondo, por lo que sea. Si yo sé que en el mensaje hay un momento con una dificultad, en cuanto pase ese momento, ¡pum!, paro para que así los alumnos tengan unos momentos de reconstruir en su mente qué está pasando. Incluso me gusta que lo compartan entre ellos. Vale, sí, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué habéis entendido hasta ahora? ¿Qué no? ¿Qué, vale, necesitáis que rebobinemos? ¿Seguimos? Entonces, esa negociación del significado de lo que creen que han entendido y lo que no, cuando llega al punto de la dificultad, ese tiempo extra que necesitan para escuchar es necesario. En la vida real no es posible, ya lo sé, pero es que no estamos en la vida real, estamos en clase y a clase vienen a aprender. Y esta es la forma de enseñar, ¿vale? Entonces, detener el input cuando sea necesario para monitorizar el proceso de escucha, reconducirlo, negociar entre ellos lo que han entendido, ayuda muchísimo y sobre todo ayuda a que mantengan la atención, porque si no nos desconectan. Y la clave en la comprensión auditiva es la atención. Si desconectan, ya no hay comprensión. Entonces, la atención siempre hay que mantenerla. De hecho, yo mientras hablo estoy todo el rato preocupada pensando, ¿me habrá desconectado alguien? ¿Me habrá desconectado alguien? Entonces, la atención es la clave. Y para eso, ¿qué hacemos con la atención? Dirigirla. Yo no había dirigido la atención con lo del conductor del autobús, hay que dirigirla. ¿Y qué os recomiendo yo? Yo recomiendo que la dirijamos primero al contenido y luego a la forma lingüística, porque es la manera natural de comprender. Primero, que entiendan esto de qué va, de qué trata, quién habla, qué pasa, en qué situación está. Y luego ya repetimos la escucha para fijarnos en las expresiones. Entonces, la escucha la vamos a repetir siempre. Y hay gente que me dice, pero en la vida real no. Pero es que estamos en clase, no en la vida real. Entonces, la escucha la repetimos con distintas finalidades. Primera escucha, nos fijamos en el contenido y hacemos unas preguntas orientadas al contenido. Segunda escucha, nos fijamos en la forma lingüística y hacemos unas preguntas orientadas a las palabras y las expresiones. Tercera escucha, ya veremos lo que trabajamos. A lo mejor ya en la tercera podemos corregir, a lo mejor no, a lo mejor en la tercera todavía hay que trabajar algo de la comprensión y en la cuarta corregir, ¿vale? Entonces me diréis, Susana, si repetimos tantas veces la escucha, los alumnos se aburren. Aquí tenemos trucos para todo. Entonces, hay alumnos, siempre nos va a suceder que los alumnos no tienen la misma competencia. Los hay que son muy buenos oyentes y muy malos oyentes. Yo era buenísima en gramática y leyendo y era terrible como oyente. Y tenía compañeros que eran muy buenos escuchando y que en gramática eran peores que yo. Cada uno destaca en un punto de la competencia lingüística. ¿Qué hacemos en este caso? Si yo sé que tengo unos alumnos que son muy buenos escuchando, tienen pareja hispanohablante y es que todo el día escuchan en español. Qué bien escuchan en español. A los que son mejores escuchando les doy primero las actividades orientadas a la forma lingüística y a los otros les doy primero las orientadas al contenido. Así todos están contentos porque creen que están a su nivel, porque ellos ya saben. Y cuando ya han hecho esas y se dan cuenta de que no era tan fácil, ya luego hacemos las
las otras, ¿vale? Entonces, yo muchas veces reparto las actividades por grupos. A ti te doy primero la del contenido, a ti te doy primero la de la forma. Segunda escucha, cambiamos. A ti ahora te doy la de la forma, a ti la del contenido. Eso funciona muy bien y todos te mantienen la atención todo el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Es la clave, que mantengan la atención. En todo esto influye mucho el tipo de mensaje, si es solo audio, si es audiovisual, si es multimodal. Entonces hay veces que lo que tenemos que hacer es separar un poco los estímulos y decir, vale chicos, o sea, vamos a escuchar primero sin ver nada para familiarizarnos con las voces, el ritmo, la velocidad, la variedad lingüística, el número de interlocutores y luego ya lo escuchamos viendo la imagen. O al revés, vamos a ver primero la imagen sin sonido para que ya no nos bloqueen los estímulos visuales, ya vemos las imágenes, nos imaginamos qué va a pasar, quién es esta gente, de qué estarán hablando por las imágenes, y ahora en la segunda ya le ponemos el sonido, ¿vale? Entonces hay que considerar que el tipo de mensaje incide en el proceso de escucha y que aunque creamos que podemos estar atentos a todo, es mentira, ¿eh? No podemos estar atentos a todo al 100%. O sea, cuando los estímulos visuales están copando tu capacidad de decodificación, la escucha es como que se te han cerrado los oídos, pero no porque seamos torpes o no sepamos el idioma, es que nuestra mente es así. Importantísimo el 9, aunque vaya el 9, podría ir el 1. Hay que hacer siempre una nueva escucha a la hora de corregir, siempre. Si no hacemos una escucha a la hora de corregir, la actividad de comprensión auditiva es que es como si no nos hubiera servido para casi nada, ¿vale? Porque no podemos reconstruir lo que no había entendido, lo que sí, y por qué no lo había entendido y por qué sí, fundamental. Y por supuesto, animar a nuestros alumnos a que practiquen la escucha de manera autónoma, ¿vale? Entonces, conclusiones. La tecnología siempre ha estado presente en la didáctica de la comprensión auditiva, desde los antiguos laboratorios de idiomas, siempre ha estado presente. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que ahora es fuente de input, que nos permite sacar un input riquísimo al que antes no teníamos acceso. Es recurso didáctico y también puede ser un entorno de comunicación que requiere un nuevo modo de escucha. Pero el proceso de escucha es lo que nosotros tenemos que conocer bien. Entonces, con lo que os vais a llevar hoy, espero, sobre el aprendizaje del proceso de escucha, ya tenéis lo más importante del camino ganado. ¿Qué os recomiendo ahora? Pues que trasteemos con lo que nos ofrece la tecnología para ver qué aplicaciones me sirven para trabajar unos elementos y otros de la comprensión, para trabajar más una escucha más guiada, una escucha más libre. Entonces, esto ya es trastear porque además todas las aplicaciones tecnológicas cambian, saldrán otras nuevas, pero no perdamos de vista que la esencia es cómo escucha el alumno y para qué le tengo que preparar yo. O sea, qué es lo que él va a tener que comprender en su vida, qué habilidades requiere y cómo le preparo para comprender justamente eso, ¿vale? Porque escuchar para aprender a comprender es muy diferente a escuchar, perdón, que se me ha ido la diapositiva, es muy diferente a escuchar para desenvolverse en un entorno real, ¿vale? Entonces, en clase lo que queremos es deconstruir la escucha. La vamos a diseccionar en partecitas con las que yo puedo incidir en su proceso de escucha y por ende en su proceso de aprendizaje, ¿vale? Pequeñas partes para propósitos didácticos. Pues una actividad para aprender a separar las palabras. Daos cuenta, en español empleamos siempre sin alefa, las palabras van todas unidas. Entonces, una actividad donde les enseñemos a que tú estás oyendo una melodía que parece que es una melodía única, pero hay palabras dentro. Pues vamos a ver cómo somos capaces de ir encontrando las palabras en la melodía. O una actividad solo para establecer hipótesis y luego comprobar si la hipótesis que yo tenía se ha cumplido o no se ha cumplido. O una actividad para inferir qué relación hay entre los interlocutores. Entonces vamos a convertir las actividades de escucha en partes pequeñitas donde yo pueda trabajar cosas muy concretas, con estrategias muy concretas y que el alumno vea sus frutos, ¿vale? Porque lo que no podemos hacer en clase es limitarnos a exponerles a un input y ver, ¿has acertado o no has acertado? Eso lo puede hacer solo en su casa. Eso lo puede hacer con muchas aplicaciones de inteligencia artificial. Pero tenemos que poner en valor nuestro trabajo para que nuestro trabajo continúe, ¿vale? Y la siguiente conclusión es que sabemos ya muchas cosas sobre la comprensión auditiva en lengua extranjera, pero todavía necesitamos mucha investigación empírica, porque necesitamos más investigación empírica para ver qué está pasando con el aprendizaje y con la comprensión a la luz de estas nuevas realidades, competencias y recursos que son tan recientes que todavía no nos han permitido que haya estudios empíricos y publicaciones que nos digan qué está pasando. ¿Vale? Pues hasta aquí mis conclusiones.
Esto requiere mucha formación, desde luego que sí. Esta es la bibliografía que yo he citado en la presentación, requiere mucha formación, pero también requiere mucho intercambio de ideas y de experiencias. Y por eso ahora pues ya abriremos el turno de preguntas para que podamos seguir con este intercambio. Así que muchísimas gracias por vuestra escucha activa en esta parte más monológica por mi parte, que ahora vamos ya a la interacción. Muchísimas gracias, Susana. Dejo silencio visual para que lleguen todos los aplausos, los reconocimientos, para que puedas prestar la merecida atención a todo lo que te regresa a la gente, que creo que es muy, 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 muy positivo. Em, Quería aprovechar un segundo la ocasión y antes de empezar a las preguntas, y han llegado muchas preguntas y haremos el esfuerzo por formularte y porque puedas responder el máximo número de preguntas para hacer un poco de publicidad en este momento. ¿Y de qué vamos a hacer publicidad? De algo que seguro que nos interesa y nos gusta y de lo que queremos estar informados. Regresan las jornadas de difusión en Barcelona. Han pasado algunos años desde que no había jornadas en Barcelona. Todos podemos recordarlo, el encuentro práctico, que bueno, que lamentablemente dejó de tener lugar a partir de 2020, pero eso regresa en un nuevo formato. Nuestro socio de aquel entonces ya no está, ya no existe International House Barcelona, pero sí sigue difusión y eh, regresamos estas jornadas. Se van a celebrar el día 19 y 20 de diciembre en Barcelona. Si quieres más información, por favor, aquí tienes el QR, toma nota de eso. Y si quieres presentar una propuesta de comunicación, aún tienes tiempo, hasta el 5 de octubre. Dicho eso, vamos a dejar la parte de esta publicidad y vamos con las preguntas. Y como decía, nos han llegado muchas preguntas. Quería empezar por preguntas sencillas. Pero te propongo el juego, Susana, de que respondas claro y en el menor tiempo posible y así podemos cubrir más preguntas. La primera, y Perdóname un es... segundito, Sí, Sergio, claro. disculpa que te interrumpa, porque veo que es que están preguntando mucho por la presentación, por el vídeo, por la bibliografía, entonces sí que me gustaría aclarar que no vuelvo a mostrar la bibliografía, porque como ahora nos vamos a estar escuchando para que, como la escritura y la lectura influyen en la comprensión, por eso no la muestro, pero que nadie se preocupe, que todo el mundo puede tener la presentación. Yo siempre, nunca tengo ningún inconveniente en enviar mis presentaciones y creo que difusión nos facilita las presentaciones, entonces ya nos están poniendo aquí el enlace al PDF, así que tranquilos en ese sentido, pero preferimos, ¿verdad, Sergio?, no volver a mostrar ahora una diapositiva porque así charlamos en las preguntas y no nos Exacto. interfiere estar leyendo. Así que si ves el enlace en el chat, lo pongo otra vez si es necesario, lo descargas y lo olvidas de momento. Vamos a escuchar con atención a Susana. Decía que la pregunta primera es la más sencilla que he intentado encontrar. Es de Natalia. ¿Cómo comenzar ofreciendo audios significativos a alumnos totalmente principiantes? ¿Qué tipo de audio puede funcionar mejor con alumnos de nivel cero, por así decirlo? Vale, me has dicho primero alumnos totalmente principiantes y luego me has dicho alumnos de Sí. Nivel cero, es lo mismo, son el mismo tipo de alumnos, pero que sean A0, audios vale, vale, de nivel cero, significativos. vale, muy bien. Vale, a mí me gusta combinar siempre material real con material didáctico. ¿Por qué? Porque el material real le va a dar al estudiante la confianza de que lo que está escuchando es la realidad del español. Al final ellos tienen una motivación por el español y quieren ver la realidad. Entonces vamos a trabajar con material real para microhabilidades muy sencillas. Por ejemplo, vamos a ponerles un diálogo entre distintas personas y simplemente que levanten la mano cuando cambie la persona que está hablando. Entonces, eso sirve para que se vayan acostumbrando a las distintas voces. Puede parecer una bobada, pero no lo es. En lengua extranjera nos cuesta muchísimo distinguir si habla una persona o habla otra. Entonces, simplemente una conversación entre distintas personas, cuando creas que ha cambiado la persona que habla, me levantas la mano. ¿Vale? Pueden ser saludos o puede ser una conversación normal, porque ahí lo que me interesa no es que entiendan qué se están contando. Me da igual lo que se estén contando. Cambia la persona, levanto la mano.
Y nada de hablar o leer o escribir, no, no, toda su concentración está en escuchar, que nos levanten la mano. Y luego ya digo, vale, ahora me voy a material didáctico, ellos ya han visto cómo suenan en la realidad los españoles, bueno, los hispanohablantes, cómo hablamos, que se juntan las palabras, cómo son nuestra forma de cedernos el turno, si nos interrumpimos o no nos interrumpimos, la velocidad, ven que ese es el español, y ahora vamos a algo que está más a su nivel y ya vamos a un audio didáctico preparado para 1 a 1, donde ya nos fijamos en las palabras en sí, ¿vale? Entonces siempre combinaría, pero no dejéis, no recomiendo dejar nunca el material real para cuando ya tienen un B1, no, es un error. Creo que siempre tienen que estar expuestos a un input real para cosas que estén a su alcance. Bien, muy bien. Me quedo con lo que has dicho con usar audios reales para observar diferentes cosas. ¿Sí? Cuando cambia la voz, pero también si hay alguien que utiliza, que interrumpe más, interrumpe menos, o se pueden observar tantísimas cosas. Es genial lo que cuentas. Meltem pregunta, esas reflexiones sobre la capacidad de escuchar del estudiante, yo creo que se refiere más a la educación, la educación estratégica, o sea, las ideas. ¿Las haríamos en una lengua común Ay, o me usas el encanta esa inglés en pregunta. tus clases? Me encanta esa pregunta porque no he hablado de ello, porque tenía que quitar para ceñirme a los 60 minutos, así que muchas gracias por la pregunta. Vale, las reflexiones que hacemos las pueden hacer en su lengua, sin ningún problema. Incluso la respuesta a las actividades de comprensión auditiva las pueden hacer en su lengua, siempre que no esté pidiendo algo específico en español. Es decir, me explico. Muchas veces cuando comprendemos nos resulta mucho más rápido tomar notas mezclando lenguas. O sea, yo he comprendido el significado, ¿recordáis lo que decíamos del autobús que no recordábamos la primera frase? Entonces, yo he entendido el significado, pero no soy capaz de tomar notas en español porque ahí ya me tengo que poner a producir yo en español. Entonces, he entendido el significado, tomo notas de lo que quiero en mi lengua y luego negocio lo que creo que ha sucedido en mi lengua. Y esas reflexiones finales de qué has comprendido bien, qué has comprendido mal, qué te ha ayudado a comprender en mi lengua. Claro que sí, que lo hagan en su lengua. Entonces, si tenemos una lengua común con el estudiante, pues fenomenal, porque nosotros lo entendemos. Si no tenemos una lengua común con el estudiante, yo le dejaría que lo hiciera en su lengua y luego ya veríamos cómo traducirlo o cómo entendernos, ¿vale? Yo sí que permitía a mis estudiantes hacer todas esas reflexiones en su lengua y cuando yo no conocía su lengua, pues luego usábamos el traductor para verlo, ¿vale? Pero sí, sí, por supuesto que se puede utilizar, ¿vale? Mariana te pregunta, ¿nos puedes dar más ejemplos de preguntas orientadas al proceso? Más ejemplos de preguntas orientadas al proceso. Sí, claro que sí. Eh, vale, son preguntas orientadas al proceso todas aquellas que ayudan a entender cómo estamos escuchando. Por ejemplo, tenemos la típica actividad que todos hemos hecho de estás en una estación de tren y tienes que rellenar la tabla de la salida de todos los trenes. En esa pregunta de estás en una estación de tren y tienes que rellenar la tabla de la salida de todos los trenes, tú tienes que estar escuchando al 100% todo y escribiendo todo. Y al final, pues te dicen si está bien o no está bien rellenada la tabla. Si tú le dices al alumno, estás en una estación de tren, dime, ¿a qué ciudad quieres ir? Pues ya el alumno tiene que elegir su propósito de escucha, ¿vale? Pues no es lo mismo si yo estoy en Madrid y quiero ir a Barcelona o quiero ir a Sevilla o quiero ir a Valencia. Vale, quieres ir a Barcelona, muy bien, pues ahora vas a escuchar y solo te prestas atención a tu tren, ¿vale? Solo prestas atención a tu tren porque los demás no te interesa cogerlos. Entonces, cuando tú oyes que el próximo tren es Sevilla, te relajas. Cuando tú oyes que el próximo tren es Valencia, te relajas. Cuando tú oyes que el próximo tren es Barcelona, activas toda tu atención y te quedas con tu información. Y luego al final comentas con el alumno, vale, entonces ahora, ¿qué ha pasado? Mientras estabas escuchando, ¿cómo estabas haciéndolo? ¿Vale? ¿Estabas teniendo una atención constante a todo? ¿Estabas relajando cuando estabas escuchando lo otro? Entonces, la escucha orientada al proceso tiene que ver con ir en el sentido de los procesos naturales de escucha y no hacer que nuestra mente tenga que forzar procesos de escucha que no son
los que habitualmente desempeñamos, ¿vale? Otras actividades orientadas al proceso que a mí me gustan mucho es, vale, en esta historia, ¿qué crees que les va a suceder a los personajes? Esta es la protagonista, este es el protagonista, esta es la situación, te doy un trocito, a lo mejor les doy el principio, ayuda mucho darles el principio de la transcripción, por ejemplo, del audio, porque así lo leen, saben de qué trata el principio y ya al principio cuando lo escuchan no lo tienen que comprender porque ya se lo han leído y pueden centrar la atención en acostumbrarse a la variedad lingüística, al ritmo, a la velocidad. Entonces les digo, vale, vamos, este es el principio de la historia, vamos a intentar imaginar qué ha pasado aquí, qué va a pasar, qué va a suceder, qué se van a decir, qué va a ocurrir, por qué. Entonces, eso es un establecimiento de hipótesis. Entonces, escuchamos un rato y decimos, vale, ahora vamos a comparar con tus hipótesis. ¿Se han cumplido tus hipótesis sí o no? ¿Por qué sí o por qué no? Eso es 100% orientación al proceso. Estamos viendo cómo el alumno está construyendo el significado y nos está dando pistas de por qué cree que ha sucedido esto y por qué no. Pero no le estoy preguntando qué has entendido de lo que han dicho en la historia. ¿Vale? Estoy basando esa comprensión en las hipótesis que habían establecido antes, que eso forma parte natural de la comprensión humana. Todos comprendemos por establecimiento previo de hipótesis, por inferencias, porque la comprensión se basa en las inferencias, por el conocimiento del mundo, etcétera. No sé si he respondido bien a la pregunta. Excelentemente, me da la sensación de que has dado una clase magistral de cómo trabajar con audio y cómo preparar a los estudiantes. Me ha gustado mucho. Así que todo esto queda grabado, así que si quieres volver a verlo, dentro de 10 días podrás volver a ver la sesión entera y esta respuesta. Así que hay, yo creo que mucho de lo que inspirarse. Meltem otra vez preguntaba, ¿qué longitud máxima recomiendas para un audio de examen a adultos que evalúa la comprensión auditiva en un nivel A1, A2? ¿Y varía si es un monólogo o un diálogo? Esta es una pregunta de examen, ¿eh? Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. A ver, el tema de la longitud tiene más que ver, yo diría, con la densidad informativa que con la longitud en sí. Y pensemos que en la comprensión auditiva la dificultad está en tres cosas. La dificultad está en el audio, está en la tarea y está en las instrucciones de la tarea, en tres cosas. Hay veces que el audio es muy fácil y las instrucciones de la tarea son tan enrevesadas que no haces bien la tarea. Entonces, el audio, la tarea que tienes que hacer con ese audio, levantar la mano cuando cambian de voz, es muy diferente que transcribe lo que estás escuchando. Entonces, la dificultad está en el audio, está en la tarea que yo pido y está en las instrucciones de la tarea. El caso de los exámenes es muy diferente a la enseñanza, ¿vale? Entonces, longitud máxima depende de la tarea que pidas con ese audio. Si lo que pides requiere una recuperación de muchas partes textuales, entonces el audio tiene que ser corto. Si el audio es largo, no podemos recuperar partes textuales, ¿vale? Entonces, el audio tendría que ser en ese caso corto, pero depende de la tarea que pidas con ese audio. No hay una duración que digas para el audio, no tiene que durar, no. Depende de la tarea que les estés pidiendo. Por lo general, en los exámenes de certificación oficiales, yo creo que está bastante bien calculado el tiempo que duran los audios para las tareas que se piden. Creo que tienen la duración adecuada, pero ahí no tengo una respuesta porque creo que no la hay, que hay que mirar esa combinación. Dificultad que entraña el mensaje en sí, dificultad de la tarea que estás pidiendo y dificultad de las instrucciones para resolver esa tarea. Tengo yo una pregunta. Si alguien está planteándose generar un audio para un examen o escogerlo, etcétera, ¿recomiendas que el profesor se ponga en la piel del estudiante y haga la actividad antes de decir esta es la que llevo al examen? Siempre, 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 siempre. Hay que pilotarlo y hay que probarlo porque también depende del modo de resolución. No es lo mismo que tú tengas que resolverlo escribiendo que uniendo con flechas, que marcando opciones. Entonces, cuando hay otra destreza implicada al resolver la tarea, porque daos cuenta de que la comprensión auditiva es una destreza de medición indirecta. Yo para evaluar comprensión auditiva, para medirla, tengo que utilizar otra destreza, o la escritura o el habla, pero tengo que utilizar otra destreza para que me diga la persona lo que ha comprendido. Entonces, dependiendo también de cómo se resuelva, pues eso cambia mucho la película. No es lo mismo marcar una opción que tener que escribir una palabra. Mientras escribes una palabra, has dejado de escuchar. ¿Vale? Entonces, preguntan por si el número de palabras. Sí, el número de palabras es un condición, tiene que ver con la duración, pero no solo el número de palabras, sino la densidad informativa. Yo puedo estar utilizando muy pocas palabras, pero está dando un mensaje con mucha densidad informativa. Y al contrario, puedo tener un mensaje que tenga muchas palabras para decir poca cosa.
Entonces, en los niveles iniciales lo que nos interesa es que haya poca densidad informativa y bastantes pistas lingüísticas, Como en el discurso de un político. Muchas palabras, más o poca menos. densidad informativa. Elodie pregunta, ¿es recomendable leer? Perdón, antes, Delia. Entonces, Susana, lo mejor es que lea al profesor tantas veces como lo vea oportuno. Así ve los errores de comprensión auditiva. Y además agrega, ¿los audios grabados serían menos eficaces? ¿O elegir los grabados Eh, muy minuciosamente? No, el profesor puede utilizar audios grabados. De hecho, es bueno que el profesor utilice audios que no sean suyos para que el alumno vaya abriendo los oídos a distintas variedades lingüísticas. Y la suerte que tenemos ahora es que podemos exponer a los alumnos a muchas variedades. Yo solo podré hablar mi variedad de Madrid, pero a mí me encanta poner a mis alumnos la variedad argentina, la variedad mexicana, la variedad costarricense. Entonces, hay que ponerles audios para que estén expuestos a distintas variedades, ¿vale? Sí, me parece muy importante, que además era algo que comentaba alguien en el chat, estas primeras actividades sencillas, por así decir, de niveles más iniciales en cuanto a microhabilidades de escucha, para distinguir acentos, claro que son muy útiles. Y sí me parece muy importante situarles sobre la variedad, ¿vale? Pues ahora vas a escuchar un audio o vas a ver un vídeo donde los hablantes son de tal variedad, vas a notar a lo mejor diferencias respecto a otras variedades a las que estás acostumbrado, o sea, es algo necesario, porque lo primero en la comprensión es el sistema de sonidos. Entonces, el sistema de sonidos, la pronunciación y la entonación son lo primero. Entonces, yo creo que no se trata de que nosotros les leamos los audios, algunas veces va a funcionar bien que nosotros leamos lo que queremos que escuchen, pero yo sí creo que hay que trabajar con audiciones y con vídeos, unas veces con audio solo, otras veces con vídeo, otras veces con mensajes multimodales, porque al final hay que prepararles para distintas situaciones de decodificación. Ahora sí, la pregunta de Elodie. Em, ¿Es recomendable leer, es recomendable que el estudiante pueda leer la transcripción de un audio al mismo tiempo que está escuchando? Sí, no y cuándo. Me parece que la respuesta va a ir También también me por encanta cuándo. esta pregunta. Esta es como la de los subtítulos. Hay algunas preguntas que me gustan mucho porque dan mucho juego. ¿De qué nos sirve leer mientras escuchan? Pues eso nos sirve para que cuando un alumno ha aprendido por lectoescritura y no sabe cómo suenan las palabras, vaya aprendiendo cómo suenan las palabras. Entonces yo leo y al mismo tiempo escucho y me doy cuenta de que el sonido de esta palabra no es el que yo me había imaginado y tenía en mi mente, ¿vale? Pensemos que una persona solo puede reconocer lo que ya conoce. Entonces, hay veces que yo conozco la palabra, pero no conozco su sonido. Entonces, puede ser útil escuchar la transcripción, escuchar el audio mientras leemos la transcripción. Claro que puede ser útil. Igual que yo recomiendo ver películas que ya has visto en tu lengua. Yo cuando me fui a vivir a Alemania aprendí muchísimo alemán viendo películas que ya había visto en español. ¿Por qué? Porque como ya conocía el contenido, pero volvemos a lo que os decía antes, la atención de la persona siempre tiene que dirigirse al contenido. ¿Aquí qué pasa? Entonces, como ya conocía el contenido y lo que estaba sucediendo, podía centrar mi atención en la forma lingüística. Entonces aprendía muchísimo alemán. Y ya cuando es una peli que te has visto muchas veces y te sabes hasta los diálogos, ya ni te imaginas. Entonces, ver películas que ya has visto en tu lengua, verlas en la lengua que estás aprendiendo, ayuda un montón, ¿vale? Porque el contenido ya lo tienes y ya te puedes orientar más a la forma lingüística, Si ¿vale? te Entonces, el gustó tema de y las merece la pena transcripciones, de volver a los verla. subtítulos, efectivamente, Em, sí, sí. Guillermo es un ejemplo, no voy a leer más de este tipo, pero que hay muchas, porque dicen, ¿cómo podemos tener un seguimiento, hacer un seguimiento personalizado en un aula con, alguien decía, con más de 10 alumnos? Guillermo dice, con más de 27 alumnos. ¿Cómo puedes hacer el seguimiento personalizado del que hablabas? Vale, os cuento. Bueno, realmente el seguimiento personalizado también se lo hacemos cuando hablan y cuando escriben. ¿Cómo hacemos el de la escucha? No sé si tenéis posibilidad de acceder, yo creo que lo tenemos en Campus Difusión, en todo oídos sí que lo que hicimos al final de cada unidad didáctica fue esa parte de seguimiento personalizado, de cómo ayudar al alumno a hacer su autoevaluación y chequear que le había ido bien, que le había ido mal, qué estrategias había utilizado, cómo mejorar la próxima vez y unos consejos finales. Eso es como ejemplos muy prácticos donde se puede ver en una unidad didáctica cómo se hace al final el seguimiento, ¿vale? El seguimiento es cortito, en todo caso es cortito. ¿Por qué? Porque la actividad de comprensión auditiva
trabaja unos elementos, unas microhabilidades muy concretas. Entonces, hoy le doy un feedback sobre esto. Pues a lo mejor a algunos alumnos les digo, cuando creas que no has entendido una palabra, prueba a cambiar la P por la B, porque creo que tienes confusión al distinguir las palabras, porque estos fonemas no los distingues bien porque en tu lengua no existen. O cuando creas que algo es muy diferente a lo que tú habías imaginado, prueba a escuchar nuevamente, cambiando, o sea, le voy a dar un consejo muy concreto según esa actividad, ¿vale? Entonces va a ser algo corto. Lo que pasa es que como va a ser continuado, pues por eso vamos a tener el seguimiento. Pero como muestra sí que creo que es bastante adecuado los de todo oídos y si quieren los participantes que les hagamos llegar alguna actividad cortita de ejemplo, Sergio, yo puedo hacerte llegar alguna actividad para acompañar al material del webinar. Muy bien, de acuerdo. Te tomamos la palabra. Montserrat se dirige habla de su alumnado. Dice, mi alumnado son muchas personas, son personas con necesidades de alfabetización escrita. Necesidades de alfabetización escrita. Luego uso de la comunicación oral natural y del aprendizaje pragmático para que sea adquirida esta competencia. Me imagino que la competencia a la que se refiere Montserrat, lo puede clarificar si nos escucha, es la comprensión auditiva o se refiere a la comunicación oral natural o a la alfabetización, no lo sé. Ah, pero la pregunta acaba siendo, ah, me resulta bastante difícil en ocasiones, ya que últimamente son muy malos oyentes. Se refería a comprensión auditiva. Los estudiantes con necesidades de alfabetización escrita últimamente son muy malos oyentes. Uy, pues esto no sé a qué se puede deber, porque normalmente lo que dice la bibliografía es que las personas ágrafas, de lenguas ágrafas, o las personas que no están alfabetizadas por escrito, suelen ser buenos oyentes, porque justamente es la destreza que más han desarrollado. Entonces me sorprende bastante. Quizá habría que conocer un poco mejor si es algo debido al proceso de aprendizaje y que como en este momento están centrando todo su esfuerzo en aprender a escribir, no, como que se descargan un poco de la escucha y no le prestan tanta atención, porque lo que dice la bibliografía es justamente lo contrario. Las personas de lenguas ágrafas o que se están alfabetizando, pues son mejores oyentes porque es la destreza que más han desarrollado. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Pues a lo mejor separar claramente las actividades de escribir de las actividades de escuchar y propiciar un ambiente más relajado en las de escuchar para que, bueno, pues sea un poco más motivador. Eh, pero me choca porque no encaja muy bien con lo que yo sabía de ese tema, pero no estoy acostumbrada a trabajar con alfabetización, entonces no puedo ayudar más, lo siento. Muy bien. Pero sí, sí, has apuntado algo importante que creo que conviene retener. Los estudiantes de lenguas ágrafas o que no están alfabetizados en lo escrito ya tienen una gran capacidad, están acostumbrados a aproximarse a las lenguas con el oído, tienen mayor capacidad. Vamos a cambiar un poco de tercio y Judy te preguntaba, ¿tienes recomendaciones de recursos para que los estudiantes puedan practicar comprensión auditiva fuera del aula? Como por ejemplo noticias en español, bueno, cita, como por ejemplo Spanish News in Slow. No sé si es una manera de decirlo o existe algo así, que se llame así. Ujú. Vale, pues a mí me cuesta mucho hacer recomendaciones de recursos porque por varios motivos. Claro, primero que cada maestrillo tiene su librillo y a cada uno nos gusta un tipo de materiales más que otros, pero sobre todo porque depende de las necesidades que tengan los estudiantes. Entonces, yo creo que sí es verdad que hay muchas páginas, muchas aplicaciones que tienen muchos materiales para la enseñanza y para el aprendizaje y que ahí lo mejor que podemos hacer nosotros es conocer primero el material y conocer el audio. Hay veces que yo a lo mejor he entrado en alguna página y he dicho, qué interesantes estos audios, pero luego las actividades no me convencía cómo estaban hechas. Entonces, en ese caso, he dicho a los estudiantes, mira, escúchate estos audios, pero a lo mejor he hecho yo unas actividades alternativas. O a la inversa, he visto actividades que estaban bien hechas, pero a lo mejor el audio era un poco aburrido para mis alumnos. Entonces, recomendaciones, pues no me atrevo porque a cada uno le gustan unas cosas. Sí conozco
esa página de noticias. Yo creo que mientras el profesor crea que esto está al alcance de sus estudiantes y puede ser de su gusto, es bueno para practicar de manera autónoma. Nunca sabemos qué es lo que va a enganchar a nuestros estudiantes. Hay estudiantes a los que les gusta la literatura y les gustan los audiolibros, por ejemplo. Hay otros a los que les gustan las series de televisión y entonces pues lo que quieren son series. Entonces, la música, no me atrevo a hacer sugerencias porque es que depende del gusto de cada uno. Lo siento, en esta pregunta sí que no me veo capaz de responder. Bueno, habías mencionado, y esto conecta con otra pregunta, lo de los que te gusta utilizar boletines informativos de 3 minutos de radio. Alguien se preguntaba qué era eso, ¿puedes explicar qué es? Sí, Eh, claro, es que la terminología es un poco técnica. Lo de boletines informativos son las noticias que se dan en la radio normalmente a las horas en punto. Entonces son las 10 de la mañana, pues hay 3 minutos de noticias donde te resumen la actualidad. Llegan las 11 de la mañana, 3 minutos de noticias donde te resumen la actualidad. Entonces, eso es muy útil porque son audios relativamente cortos, son de 3 minutos. Muchas veces hay cambio de voces, no siempre, pero a veces hay cambio de voces. Hay cambios de temas, entonces te permite ver si están identificando cuándo cambia el tema. Pues ahora he oído unas palabras que van de política, pero ahora he oído unas palabras que van de deporte, pero ahora he oído unas palabras que van de cultura. Entonces, puedes trabajar muchas habilidades de escucha en distintos niveles con un audio que es real, que tiene normalmente una calidad de sonido muy buena y que tiene un vocabulario oculto. Entonces está muy bien para trabajarlo. Como dice un compañero en el chat, hay podcasts para todos los gustos y niveles. Es verdad, los podcasts nos han abierto un gran mundo porque hay podcasts de todos los temas que nos podamos imaginar para el gusto de cualquier estudiante y muchos de ellos tienen transcripción, pero aparte hay muchas inteligencias artificiales que nos permiten en que las palabras se juntan, las vocales se juntan. ¿Dijiste sin alefa sin o alefa. sin alefa? Es eso, ¿no? Pues Nancy pregunta, ¿podrías dar ejemplos de ejercicios de escucha que ayuden a los alumnos a reconocer palabras en una frase? Muchas veces mis alumnos no comprenden una frase, pero al diseccionarla o al analizarla me dicen, ah, sí conozco esas palabras, pero todo suena conectado como una palabra larguísima. Sí, efectivamente. Además de sobre yo creo que es para trabajar esto. Aquí yo lo que recomiendo es trabajar la estrategia de resonancia mental, ¿vale? La estrategia de resonancia mental es esa estrategia en la que tú oyes una frase y te la intentas repetir en tu mente una y otra vez hasta que eres capaz de sacar alguna palabra de esa frase, ¿vale? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Exponerles a esa frase varias veces. Entonces, tú se la pones varias veces y que ellos en su mente la hagan resonar en su mente hasta que identifiquen alguna palabra. Como que se la quieren repetir, pero no vocalizándola, o sea, solamente se la intentan repetir mentalmente, ¿vale? Es la estrategia de resonancia mental, hasta que intenten sacar alguna de las palabras. Porque lo que necesitan en ese caso, que ocurre siempre en los niveles iniciales y no tan iniciales, es acostumbrarse a la cadencia de los sonidos en español y cómo va nuestro tono. Entonces, cuando tú te vas repitiendo la frase varias veces, al final alguna palabra acabas identificando. Entonces, la estrategia de resonancia mental, que se repitan, se la ponemos, nosotros la vamos a poner tantas veces como quieran escucharla y luego que se la repitan en la mente. En relación a eso, Marta proponía, en relación a identificar sonidos cuando ellos hacen una tarea escrita, es buena idea hacerles leer ellos su propio texto para precisamente que se escuchen a ellos mismos. ¿Cómo lo ves? Sí, me gusta. Y también lo que me gusta es trabajar la entonación de las emociones, porque a veces nos quedamos con la pronunciación y nos olvidamos de la entonación, y la entonación es clave para poder entender. Entonces a veces les digo, vale, ahora vais a hacer un diálogo para mostrar enfado en vuestra lengua, y vamos a ver cómo suena el enfado y cómo es la entonación del enfado en vuestra lengua. Y ahora vamos a expresar enfado en español, y que los compañeros digan, ¿os ha sonado enfadado o no os ha sonado enfadado? Entonces, que ellos tengan la oportunidad de escucharse y de compararse es muy útil. Y además ahora que es tan fácil y que están tan acostumbrados a grabarse, que a nadie le da vergüenza grabarse para volverse a escuchar o volverse a ver, es muy útil.
Patricia decía, Susana, mencionaste la idea de repetir el audio e ir preguntando las dificultades a los estudiantes a medida que pones bueno, que lo vas administrando o que lo repites una segunda vez o tercera vez. Dice, pero en una realidad con 10 alumnos, siendo la mayoría en línea, cómo hacer que tenga buen resultado esta práctica por lo que puede demorar, por lo que toma de tiempo? Claro, es que el tiempo es muy importante considerarlo, pero nunca tenemos que tener prisa con la comprensión auditiva, ¿vale? Es mejor hacer menos preguntas y bien trabajadas a fondo que querer hacer muchas. Entonces, lo que podemos hacer en línea es que a lo mejor sean ellos los que escuchan cada uno de manera individual en su equipo el audio. ¿Vale? Entonces a lo mejor les decimos, tienes 3 minutos para escuchar este audio donde tú veas que necesitas parar y volver a empezar, paras y vuelves a empezar. Entonces, cuando la clase es en línea, ya entran en juego otros parámetros a la hora de administrar el audio. Tiene toda la razón, Patricia. Entonces, es como cuando yo digo, yo mando deberes para casa de escuchar. Ahí cada uno escucha a su ritmo, pero le doy unas instrucciones de cómo vas a escuchar. En ese caso, a lo mejor es más sencillo, en lugar de que yo esté poniendo el audio, que cada uno esté escuchando desde su casa, que les dé el audio y les diga, vais a empezar a escuchar, tenéis que escucharlo entero, si necesitáis parad, parad, si necesitáis volver atrás, volvéis atrás y después de esa primera escucha, cada uno a su ritmo, hacemos una recapitulación de qué ha pasado, qué habéis entendido y qué no, y con lo que yo me encuentro ahí veo cómo hacemos la siguiente escucha, que a lo mejor ya la siguiente la hacemos todos juntos y soy yo la que pongo el audio. Bien, hay muchas más preguntas que se quedan en el tintero. Una de Sandra y de Fátima que es sobre si creéis que es positivo ofrecer siempre a los alumnos la transcripción al final de la actividad. Eh, que, Es que no siempre tenemos la transcripción. Si yo les pongo un cortometraje no les voy a poder dar la transcripción. Creo que hay que transmitir al alumno que no debe entender todo porque nunca en la comunicación humana jamás todos entendemos todo al 100% como la otra persona lo pretende. Cada uno entendemos lo que entendemos y cómo podemos. Hay que transmitirles eso para que les baje la ansiedad. La transcripción cuando es necesaria porque con ella queremos trabajar o reforzar algo lingüístico del aprendizaje o de la metacognición, pero se vive sin transcripción perfectamente. Queda otro aspecto de preguntas relacionadas con herramientas de inteligencia artificial que creas que son oportunas para trabajar con la comprensión auditiva. No sé si podríamos hablar de, por ejemplo, Notebook LM, es la de Google que permite poner documentos que van sobre un tema y te genera un podcast. En español ya lo hacen, me parece, creo. Y te explica el contenido de ese Ujú. documento con dos interlocutores. Yo no sé si eso sería una... Pero si tú conoces otras cosas, ah, Vale. Yo con todo eso soy muy cauta porque como todavía no hay mucha investigación para ver efectos positivos, pues soy muy cauta. Entonces creo que como hay mucho material generado por personas que es muy bueno, no me metería a recomendar nada que no estuviera probado para comprobar que tiene un buen efecto en el aprendizaje, ¿vale? ¿En qué cosas nos va a ayudar mucho la IA? En hacer transcripciones, en poner subtítulos, en ralentizar un audio si creo que es demasiado difícil, en limpiar sonidos. A lo mejor sí que le puedo pedir ahora que esto me lo diga una persona con tal acento, pero ¿para qué le voy a pedir a una máquina que me haga un texto con un acento de Costa Rica si yo puedo tener un audio de una persona de Costa Rica que ya me está hablando? Entonces, creo que la técnica no es una finalidad, es un medio a nuestro servicio y hay que saber cuándo ese medio nos está ayudando más o menos. Sí que ayuda mucho para preparar actividades, para seleccionar, como os digo, subtítulos, transcripciones, para todo eso ayuda mucho. Pero cuando ya te hace una oralidad, tengo mis dudas, porque la oralidad que hace la inteligencia artificial no tiene todavía el nivel de ritmo, de entonación, de tono, de velocidad, los falsos principios que son tan necesarios que tiene el lenguaje real, todavía. sí es verdad. Sí es verdad. Y todavía suena a inglés. Todo suena un poco a inglés. Sí. Pues yo creo que lo deberíamos dejar aquí. Hemos pasado 3 minutos de la hora. Ha sido súper, súper, súper interesante. Creo que ha merecido la pena estos últimos 30 minutos porque has podido hilar muy fino en algunas cuestiones y yo creo que nos dejas a todos con los deberes de la
y haciéndolo mucho mejor. Muchas gracias, Susana. Gracias Muchísimas por... gracias a todas y a todos. Ha sido un placer, lo he disfrutado muchísimo. Me han encantado todas las preguntas que me habéis hecho y todas las preguntas del chat. Y me ha encantado mucho ver a tantas amigas y amigos a los que hacía tiempo que no encontraba. Bueno, pues nos despedimos aquí. Yo creo que ha sido invitarte ha sido un excelente inicio de temporada después de vacaciones, excelente. Y ya veremos si te proponemos, o sea, la idea es, quizá te proponemos otras cosas, pero ya veremos si tienes tiempo y cuándo lo haremos y todo eso. Millones de gracias, Susana, y gracias a todas y a todos por la magnífica respuesta de hoy. Pronto volveremos con más temas. Nos veremos aquí en los webinars de difusión. Lo dejamos aquí, leeremos con atención todo lo que se ha producido en el chat y pronto volvemos. Hasta la siguiente. Chao.